Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles, amados del pueblo de Elohim, en este nuevo espacio con el que somos bendecidos por el soberano del universo, Yod-Hei Vav-Hei, quien nos concede estudiar como un Ejad, una unidad, su Davar Leemet, su palabra de verdad, que guiará nuestro caminar y al poner en práctica sus mandamientos, será lámpara, enseñanza, corrección y refugio de generación en generación. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la quinta aliyá de la Parashá número 20 que lleva por nombre Tetzaveh, que significa mandarás u ordenarás y que tiene relación con la asignación que hizo Yod-Hei Vav-Hei a través de Moshe para que comunicara al pueblo de Israel y a su vez se conectara con la esencia del creador de todas las cosas. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 29, versículos Pasukim del 19 al 37. Antes de empezar, damos gracias al poderoso y majestuoso artífice de todo lo creado, desde la eternidad y hasta la eternidad, ante quien son expuestas nuestras maldades y nuestros secretos a la luz de su mirada. Porque sin su sacrificio perfecto en el madero, consumado una sola vez y para siempre, ya hubiésemos sido borrados de la faz de la tierra, pero ahora podemos agradecer cada mañana sus rahamim, sus misericordias, para recordarnos que pagó el precio por nuestra redención, nos compró con su sangre y nos da la salvación para cuidarla con temor y temblor. Yeshua, el primero y el postrero. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Y para empezar el estudio de esta quinta aliyá de la Parashá Tetzaveh, nos remitimos al Perek capítulo 29, Pasuk versículo 21 del libro Sefer Shemot o Éxodo. Nos dice la palabra: toma un poco de la sangre que haya sobre el altar y un poco del aceite de la unción y rocía sobre Aarón y sus vestimentas y también sobre sus hijos y sus vestimentas. Así serán consagrados él y sus vestimentas, así como sus hijos y las vestimentas de sus hijos. Aquí hay una analogía muy marcada con lo que sucede con nosotros hoy en día, pues de la misma manera que la sangre del sacrificio representando a la sangre de Yeshua y el aceite de la unción representando al Ruach HaKodesh consagraron a Aarón y a su familia, nosotros somos consagrados para el servicio a Yod-Hei Vav-Hei. La escritura dice en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo Perek 9, Pasukim del 13 al 14, porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, para que limpiara nuestras conciencias de las obras muertas y así servir al Elohim vivo. Continuamos en el Perek capítulo 29, Pasuk versículo 29 de Éxodo. Las vestimentas sagradas de Aarón las heredarán sus hijos después de él para ser ungidos y ordenados en ellas. Este sacrificio que ungía a Aarón era único en su clase. Primero era únicamente para consagrar al Cohen Gadol o sumo sacerdote, y el segundo que se hacía una vez y para siempre, puesto que las vestiduras en sí ungían y consagraban al que venía después a asumir este cargo. De la misma manera sucede con nuestro Cohen Gadol, según el orden de Malquisedec, como lo expone el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo Perek 6, Pasuk 20, que nos dice desde el 19 incluso: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yahoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yeshua, que nos imputa su justicia de tal manera que a través de su sacrificio pasamos a formar parte de esa nación especial de sacerdotes y de gente santa. Quedaría solamente pendiente una evidencia más del linaje sacerdotal de Yeshua,
Y aquí podemos ver el comentario compartido en la Parashá número 9, Vayeshev, donde Jacob se establece en la tierra de Canaán, en la Aliyá 4, Bereshit, Génesis capítulo 38, versículo 24. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Yehudá dijo: sacadla y que sea quemada. Yehudá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte. Mandó que fuera quemada. Y acá encontramos algo muy interesante, puesto que solo se mandaba quemar a la hija de un sacerdote que se hubiese prostituido. La escritura dice en Vaikra o Levítico, capítulo Perek 29, Pasuk 9, cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego. Si la sentencia fue quemarla es porque descendía de alguna línea sacerdotal. Y este evento de sanción abre un espacio a la investigación, pues en la Torá y en el resto de las escrituras no se nos habla de la procedencia de Tamar. Lo anterior sugiere una indagación más exhaustiva. Según el libro de Yashar, Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noach. Como Shem era sacerdote con el título de Melquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Y es precisamente esto que acabamos de mencionar lo que nos da una idea más clara del porqué no solo de la muerte de y Onán, hijos de Yehudá, sino lo que es más extraño aún, el porqué Yod-Heh-Vab-Heh permite el engaño de Tamar a su suegro. Aquí podemos notar ese especial cuidado en el linaje del Mesías, lo que deja más claro de dónde venía la línea sacerdotal de Yeshua. Y el libro de Bereshit, capítulo Perek 38, versículo Pasuk 29, nos recrea un poco de esto en el nacimiento de Peretz y Serach. Nos narra este pasaje: pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano, refiriéndose a la mano de Serach y a Peretz que estaban haciendo. Y ella dijo: la misma comadrona que había atado un cordón rojo en la mano de Serach, ¿qué brecha te has hecho? Por eso lo llamaron Peretz brecha. Después salió su hermano que tenía el cordón rojo en la mano y lo llamaron Serach iluminado. Estamos más que regocijados de exponer este punto, puesto que la cristiandad a través de los siglos ha dejado de lado este versículo. Ibrim Hebreos 7:3 nos dice: sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo o pasuk nos presenta una cuestión referente a su genealogía y procedencia de su cargo sacerdotal, no sanguíneo como tal. Este pasaje del libro de Yashar, en el Perek, capítulo 45, versículo pasuk 23, nos muestra de manera maravillosa el vientre en el que se combinó la información genética: sacerdote por Tamar y rey por Yehudá. Realmente esto es muy poderoso. El Rey eterno y sumo sacerdote para siempre. Y a partir de esta revelación tan poderosa podríamos hacernos la pregunta: ¿podemos contar con el libro de Yashar como un documento confiable? El libro de Yahoshua o Josué en el Perek capítulo 10 versículo pasuk 13 nos dice: esto está escrito en el libro de Yashar. El sol permaneció sin movimiento en el cielo y no tenía prisa de ponerse por casi un día entero. Y el segundo libro de Samuel o Shemuel Bet, en el capítulo Perek 1, versículo pasuk 18, también nos relata: él dio órdenes de enseñarlo a los hijos de Yehudá. Este lamento está escrito en el libro de Yashar. Todá Gabá, muchas gracias, Cohen Gadol supremo, eterno y sumo sacerdote para siempre, que no tienes principio ni fin de días, porque todo lo hiciste por medio de ti y para ti. Gracias, amo absoluto de la creación, porque a través de las ordenanzas que le diste a Moshe para que fueran rociadas las vestiduras de Aarón y de sus hijos con la sangre del altar, y así ungirlos como sacerdotes con el aceite de la consagración, de igual forma ocurrió con la sangre que derramaste por nosotros en el madero, para lavar nuestra maldad, darnos una nueva naturaleza en santidad, vestiduras limpias y entregarnos tu Ruach HaKodesh para sellar el pacto y ser guiados a toda buena obra como real sacerdocio sin mancha ni contaminación. Gracias, Altísimo y Supremo Adón, porque nos recuerdas la importancia de vivir guardando tus mandamientos, tus estatutos y ordenanzas, y despojarnos de toda inmundicia, de todo doble ánimo, celos, envidias, contiendas,
fornicación entre otras, porque de lo contrario es imposible que tu ruach de santidad se active, more en nosotros, nos conduzca a toda verdad, justicia y rectitud, y nos mantenga alerta y con el aceite de reserva que nos alcance para cuando vengas y te manifiestes de manera gloriosa, Adón y Rey Supremo. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y Hayot por acompañarnos en el estudio de la quinta liyá de la Parashá Tetzaveh. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así le parece bien, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.